Me llamo Carmen Ortega, tengo 36 años y siempre he sido la decepción de la familia. Detrás de mi apariencia común y mi ropa de marcas baratas se esconde un secreto que haría que mis parientes, tan dados a juzgar, se atragantaran con su vino de reserva. Esta noche, en la lujosa finca de mis padres en La Moraleja, mi hermana Elena hará sus habituales comentarios hirientes sobre mis finanzas. Lo que ella no sabe es que, mañana por la mañana, mi cara ocupará la portada de la revista Forbes España. El mayordomo ya tiene una copia adelantada esperando. Si queréis ver cómo finalmente silencié a mi tóxica familia tras años de desprecio, dejad un comentario diciéndome desde dónde me leéis, dadle al botón de me gusta y suscribíos para ver más historias sobre el dulce karma. Crecí en La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, en un enorme chalet de estilo neoclásico con 6 habitaciones, pista de pádel y unos padres que medían el éxito exclusivamente en másteres de escuelas de negocios de élite y conexiones sociales. Mi padre, Roberto Ortega, construyó su firma de inversiones desde cero, y mi madre, Leonor, provenía de una familia aristocrática con un apellido compuesto que abría puertas en todos los círculos de la alta sociedad madrileña. Desde la guardería trazaron mi camino. Colegios privados bilingües, ICADE o CUNEF como mi padre, luego una carrera respetable en finanzas o derecho, culminando en un matrimonio con alguien de una buena familia. Elena, mi hermana mayor por 3 años, siguió este plan a la perfección. Matrícula de honor en el Colegio Británico, summa cum laude en ICADE, E3, y luego un máster en Harvard. Se casó con Borja Valdés, cuya familia poseía la mitad de los locales comerciales del barrio de Salamanca. Elena se convirtió exactamente en lo que mis padres querían, y nunca dejó que yo lo olvidara. Yo fui diferente desde el principio. Mientras Elena dominaba el piano y destacaba en hípica, yo pasaba horas desmontando ordenadores y reconstruyéndolos con modificaciones. Mi habitación parecía un pequeño taller de electrónica cuando tenía 12 años. Mis padres toleraban mi afición porque seguía sacando notas perfectas, pero nunca entendieron mi pasión. Los ordenadores son para el departamento de informática, Carmen, decía mi padre con desdén. Las mujeres Ortega dirigen organizaciones, no se esconden detrás de pantallas. Cuando me aceptaron en ICADE por mis propios méritos, mis padres se sintieron aliviados. Por fin me estaba conformando. Pero a mitad de mi tercer año, descubrí una vulnerabilidad de seguridad en la red de la universidad que podría haber comprometido los datos personales de miles de estudiantes. Tras alertar a la administración y ayudar a solucionar el problema, me di cuenta de mi vocación. Dejé la carrera el semestre siguiente para lanzar mi startup. La reacción familiar fue nuclear. Has tirado a la basura una educación de élite para jugar con ordenadores. Mi madre lloró durante días. Mi padre amenazó con cortarme el grifo financiero, pensando que eso me obligaría a volver a la universidad. Cuando me mantuve firme, cumplió su amenaza. Elena, siempre la hija leal, se puso completamente de su lado. Te arrepentirás de esto el resto de tu vida, me dijo fríamente. Simplemente hay gente que no está hecha para el éxito real. Sin nada más que 5.000 euros en ahorros y un prototipo de algoritmo de seguridad que había desarrollado, me mudé a un minúsculo estudio interior en Málaga, cerca del Parque Tecnológico. Esos primeros días fueron brutales. Vivía a base de fideos instantáneos y trabajaba jornadas de 18 horas. A los 6 meses, con mis ahorros agotados y sin interés de ningún inversor, me tragué mi orgullo y solicité ayudas sociales. El día que utilicé los vales de comida por primera vez, Elena me llamó para regodearse de su ascenso a socia junior en su bufete de abogados en el Paseo de la Castellana. ¿Cómo va tu pequeño proyecto informático?, preguntó, sin esperar respuesta antes de lanzarse a contar sus propias noticias. Nunca le conté a mi familia lo de las ayudas para comer, pero de alguna manera, Elena se enteró a través de un conocido mutuo. Se aseguró de mencionarlo casualmente durante la cena de Nochebuena de ese año. Al menos estás consiguiendo comida gratis en algún sitio, ya que no puedes permitirte contribuir a las cenas navideñas, dijo dulcemente mientras me pasaba el besugo. Lo que mi familia nunca entendió fue que mi pequeño proyecto informático tenía un potencial enorme. Había desarrollado un sistema de seguridad impulsado por IA que podía predecir y prevenir ciberataques con una precisión del 97%,
muy por encima de cualquier cosa en el mercado. Pero los inversores eran escépticos ante una mujer joven, sin título universitario y sin enchufes. Tras aquella humillante Nochebuena, tomé 2 decisiones que lo cambiarían todo. Primero, triunfaría sin ningún apoyo ni conexión familiar. Segundo, cuando mi empresa despegara, permanecería en el anonimato como su CEO y fundadora. Pasaron otros 8 meses de casi pobreza antes de que Catalina Muñoz, una veterana inversora tecnológica que realmente entendía mi tecnología, apostara por mí. Su inversión inicial de 500.000 euros mantuvo la empresa a flote, el tiempo suficiente para perfeccionar el producto y asegurar nuestro primer cliente, un banco regional preocupado por el aumento de las ciberamenazas. A medida que Visión Segura ganaba más clientes, me aseguré de que mi identidad permaneciera confidencial. Sobre el papel, yo era simplemente Carmen Ortega, directora de desarrollo de producto. Creamos una SEO ficticia llamada C. Ortega, que nunca aparecía en público, comunicándose solo a través de declaraciones escritas y ocasionalmente llamadas de conferencia solo de voz, que en realidad era yo usando una ligera distorsión vocal. La empresa creció exponencialmente durante los siguientes 10 años. De la banca nos expandimos a contratos gubernamentales, sistemas sanitarios y finalmente mercados internacionales. Todas las grandes empresas tecnológicas del IBEX 35 intentaron identificar a C. Ortega, ofreciendo asociaciones y adquisiciones, pero mantuve mi anonimato, comunicándome a través de representantes cuidadosamente elegidos. Mientras tanto, mi familia todavía pensaba que yo estaba luchando para llegar a fin de mes. Intencionadamente vivía por debajo de mis posibilidades, quedándome en una casa modesta en un barrio de clase media de Málaga, conduciendo un coche fiable pero nada llamativo y vistiendo ropa práctica de tiendas habituales. Cuando visitaba a mi familia, lo cual era cada vez más raro, mantenía la imagen de alguien que simplemente sobrevivía. Elena, ahora con 2 hijos en un colegio privado de Somosaguas y una casa de verano en Sotogrande, nunca perdía la oportunidad de resaltar el contraste en nuestros estilos de vida. Mis padres, aunque menos abiertamente crueles, dejaban clara su decepción de maneras sutiles. Desde preguntas incisivas sobre mi plan de pensiones hasta ofertas de ayuda financiera que en realidad eran solo recordatorios de mi percibido fracaso. El mes pasado, Forbes contactó a Visión Segura para un reportaje principal. Tras una década de éxito, y con la empresa valorada ahora en 11.000 millones de euros, nuestro consejo sintió que era hora de revelar a la misteriosa fundadora. Tras considerarlo cuidadosamente, acepté que la historia coincidiera con nuestro lanzamiento de un revolucionario producto de ciberseguridad personal. La entrevista tuvo lugar en nuestra sede de Málaga, con fotografías profesionales tomadas con el telón de fondo de nuestros laboratorios de desarrollo. Hablé abiertamente sobre mi viaje, las innovaciones tecnológicas que habíamos creado y por qué había permanecido en el anonimato tanto tiempo. En tecnología, especialmente como mujer, ser subestimada puede ser una ventaja, expliqué. Eso permitía que el trabajo hablara por sí mismo. El número llegaría a los kioscos mañana. El titular: conozca a la CEO multimillonaria más secreta de la tecnología. Mi patrimonio neto, estimado conservadoramente en 4.200 millones de euros, sería de conocimiento público. Mi familia finalmente conocería la verdad sobre su supuesta hija fracasada. Y por pura coincidencia, esta noche era la cena del 40 aniversario de bodas de mis padres. La llamada de mi publicista llegó justo cuando me estaba vistiendo para la cena. Carmen, el número de Forbes se está distribuyendo antes de tiempo. Algunas copias ya están llegando a las casas de los suscriptores hoy en lugar de mañana. Mi ritmo cardíaco se duplicó al instante. ¿Qué pasa con la zona de mis padres? Madrid debería recibir las entregas mañana por la mañana, como estaba previsto, pero el acceso online a la versión digital se activa a medianoche de hoy. Miré mi reloj, las 18:30. La cena empezaba a las 19. Técnicamente, aún podía asistir a la celebración del aniversario e irme antes de que nadie viera el artículo. Pero algo dentro de mí quería estar allí cuando se enteraran. 10 años de condescendencia y juicios merecían un asiento en primera fila para la revelación. Gracias por el aviso, le dije a mi publicista. Tengo que irme ahora. Cena familiar. Ella se rió,
conociendo la situación. Buena suerte. Llámame después de los fuegos artificiales. Colgué y miré mi armario, dudando de repente de mi elección de vestuario. Una parte de mí quería aparecer con ropa de diseñador por una vez para darles una pista antes de la gran revelación. Pero la parte más sabia sabía que el impacto sería mayor si mantenía mi apariencia habitual hasta el final. Elegí una blusa negra sencilla, unos vaqueros oscuros y unas bailarinas cómodas, terminando con un maquillaje mínimo y el pelo recogido en una coleta práctica. Mirándome al espejo, vi exactamente lo que mi familia esperaba ver. La modesta y sencilla Carmen, que nunca estuvo a la altura. Perfecto. El trayecto desde mi hotel hasta la finca de mis padres tomó 20 minutos. Podría haberme permitido quedarme en el Ritz o el Four Seasons, pero me alojé en un hotel de gama media cerca del aeropuerto. Los viejos hábitos son difíciles de romper y mantener las apariencias se había convertido en una segunda naturaleza. Al girar hacia el largo camino privado que conducía a la casa, los recuerdos me inundaron. Aprender a montar en bici en este pavimento liso. Las fiestas de verano donde siempre me sentía incómoda entre los hijos de los amigos de mis padres. El día que cargué mi coche para irme a Málaga, con mi padre mirando con desaprobación desde la escalinata principal. La casa en sí era imponente. Una villa clásica con columnas blancas y simetría perfecta. La luz se derramaba por cada ventana, iluminando el césped cuidado y los setos perfectamente recortados. 3 vehículos de lujo ya ocupaban la rotonda de entrada. El Mercedes de mis padres, el Range Rover de Elena y Borja, y un Jaguar que no reconocí, probablemente perteneciente a mi tío Luis, el hermano de mi padre. Aparqué mi Seat de 5 años detrás del Jaguar. El contraste era casi cómico. Respirando hondo, cogí la bolsa de regalo que contenía una botella de vino carísima que nadie sabría que costaba más que el alquiler mensual de mucha gente, y me acerqué a la enorme puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió para revelar a Jaime, el mayordomo de mis padres de toda la vida. A diferencia de mi familia, Jaime siempre me había tratado con genuino respeto. «Señorita Carmen, bienvenida a casa», dijo cálidamente. «¿Puedo tomar su abrigo?» «Gracias, Jaime. ¿Cómo ha estado?» «Muy bien, gracias. ¿Y usted?» Había algo en sus ojos, un brillo de conocimiento que me hizo preguntarme si de alguna manera sabía mi secreto. Pero eso era imposible. «Me ha ido bien». «Gracias», respondí, entregándole el vino. «Una selección encantadora», comentó, examinando la botella con una apreciación que sugería que reconocía su calidad a pesar de la falta de un envoltorio ostentoso. «La familia está reunida en el salón principal». Asentí agradecida y me dirigí hacia el sonido de la conversación y la música clásica. Con cada paso, sentía que me encogía de nuevo en el papel que había interpretado durante años. La hija menor mediocre, la decepción familiar, el cuento con moraleja que contaban a los hijos de sus amigos sobre la importancia de terminar la carrera. Las voces se hicieron más fuertes a medida que me acercaba al salón. La risa distintiva de Elena, aguda y controlada como todo lo demás en ella. Los tonos más suaves de mi madre, siempre medidos. El barítono autoritario de mi padre, acostumbrado a mandar en salas de juntas. Familiares y amigos reunidos para celebrar 4 décadas de lo que todos en su círculo consideraban un matrimonio modelo. Me detuve en el umbral, observando la escena antes de que nadie me notara. Mi madre, elegante a sus 68 años, con un vestido azul marino a medida, aceptando felicitaciones de un pequeño círculo de amigos. Mi padre, distinguido con el pelo plateado, discutiendo algo con el tío Luis junto a la chimenea. Elena y Borja presidiendo el caro sofá de cuero, con su postura perfecta y sus atuendos coordinados, como sacados de la revista. «Hola». Mi prima Marta me vio primero. «Carmen, has venido». Su saludo entusiasta atrajo la atención de todos hacia la puerta. Al instante, la energía de la habitación cambió. La sonrisa de mi madre se volvió ligeramente tensa. La expresión de mi padre permaneció neutral, pero sus hombros se tensaron. Los ojos de Elena realizaron una evaluación rápida de mi ropa, y su leve mueca indicó que la encontraba apropiadamente decepcionante. «Cariño, has venido», dijo mi madre, cruzando la habitación para darme 2 besos al aire cerca de mis mejillas. No estábamos seguros de si podrías escaparte del trabajo. La ironía de su afirmación casi me hizo reír.
Si ella supiera lo que escaparse del trabajo implicaba realmente para mí, tener que reprogramar llamadas con líderes tecnológicos internacionales y delegar decisiones sobre contratos multimillonarios, no me lo perdería, dije sinceramente. A pesar de todo, seguían siendo mis padres, y una parte de mí siempre había esperado su aprobación. Carmen, reconoció mi padre con un movimiento de cabeza, sin molestarse en cruzar la habitación. Me alegro de que hayas podido venir. Se acercó Elena, con Borja medio paso detrás de ella. Hermanita, dijo, abrazándome rígidamente, esa blusa aguanta bien. ¿No fue lo que llevaste en Navidad hace 2 años? Y así comenzó. Las indirectas sutiles, los cumplidos envenenados, los recordatorios de mi estatus percibido. El peso de todo ello se sentía casi reconfortante en su familiaridad, como un jersey incómodo que has llevado demasiado tiempo para desecharlo. Elena, estás preciosa como siempre, respondí con calma. Los siguientes 30 minutos consistieron en charlas triviales con parientes que rara vez veía. Cada conversación giraba inevitablemente hacia lo que todos los demás en la sala habían logrado recientemente. El nuevo barco del tío Luis en Mallorca, la hija de la prima Marta entrando en medicina, el reciente artículo de Elena en una revista jurídica, la creciente cartera inmobiliaria de Borja. Cuando me preguntaban sobre mi vida, daba mis habituales respuestas vagas sobre que el trabajo estaba ocupado pero bien, y esquivaba preguntas sobre parejas o la compra de una casa. Cada evasiva reforzaba su suposición colectiva. Carmen sigue luchando, todavía no ha resuelto su vida, sigue siendo la oveja negra. Cuando Jaime anunció que la cena estaba servida, me sorprendí preguntándome qué dirían si supieran que recientemente había donado más al departamento de informática de la Universidad Politécnica que lo que mi padre había dado en toda su vida a obras benéficas. Para mañana por la noche sabrían eso y mucho más. La anticipación hacía que el flujo constante de condescendencia fuera casi entretenido. El comedor formal era un escaparate de riqueza antigua y curación cuidadosa. Una lámpara de araña de cristal colgaba sobre una mesa de caoba que podía sentar a 20 personas, aunque esta noche estaba puesta para 10. Porcelana fina, plata de ley y copas de cristal brillaban bajo la iluminación cálida. Arreglos de flores frescas perfumaban el aire, y el ventanal ofrecía una vista del jardín iluminado. Las tarjetas con los nombres dirigían a cada invitado a su asiento asignado, y no me sorprendió encontrarme posicionada en el extremo más alejado de la mesa, junto a la esposa del tío Luis, Judith, y frente a la prima Marta. Elena y Borja se sentaron cerca de mis padres en la cabecera de la mesa, posiciones de honor para la hija favorita y su marido perfecto. Jaime y otro camarero que no reconocí comenzaron a servir el vino mientras nos acomodábamos. Noté con diversión privada que era una botella diferente a la que yo había traído. Mis padres siempre insistían en controlar cada detalle, incluyendo qué regalos eran dignos de ser utilizados. «Un brindis», anunció mi padre, levantando su copa una vez que todos estuvieron servidos. «Por 40 años, con la mujer más extraordinaria que he conocido. Leonor, has sido mi socia, mi conciencia y mi corazón. Por 40 más». Las copas tintinearon y murmullos de aprobación recorrieron la mesa. El matrimonio de mis padres, a pesar de toda su rigidez tradicional, era genuinamente fuerte. Habían construido su vida según una visión específica y la ejecutaron impecablemente, desde las carreras hasta los hijos y la posición social. El hecho de que Elena encajara perfectamente en esa visión mientras que yo no, era simplemente una desviación desafortunada que habían aprendido a justificar. «Y por nuestras maravillosas hijas», añadió mi madre, «que nos han traído tanto orgullo y alegría». Elena, liderando su departamento en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid mientras cría a 2 hermosos hijos, y Carmen, que siempre ha forjado su propio camino. La pausa antes de forjado su propio camino contenía volúmenes. Era su forma educada de reconocer mi existencia sin respaldar mis decisiones. Sonreí y bebí mi vino, encontrándolo mediocre a pesar de su etiqueta cara. Llegó el primer plato, una delicada crema de calabaza que Jaime sirvió con precisión practicada. La conversación fluyó en torno a conexiones de negocios, vacaciones recientes y los logros de varios amigos de la familia. Contribuí poco,
permitiendo que mi tío dominara nuestro extremo de la mesa con historias sobre su reciente viaje de golf a Valderrama. Entonces, Carmen, llamó Borja desde el otro extremo durante una pausa en la conversación. Elena me dice que sigues con esa pequeña empresa tecnológica. ¿Qué es lo que haces allí exactamente? ¿Soporte informático? Su tono sugería que ya sabía la respuesta y la encontraba adecuadamente poco impresionante. Elena sonrió alentadoramente, como si estuviera genuinamente interesada en mi respuesta, en lugar de preparar otra oportunidad para resaltar el contraste entre nosotros. Trabajo en desarrollo de software de seguridad, respondí simplemente. Eso suena técnico, dijo mi madre con el mismo entusiasmo que podría usar para describir una cirugía dental. Mi padre frunció el ceño ligeramente. Hay mucho futuro en ese puesto. A tu edad, deberías estar pensando en oportunidades de ascenso. Siempre hay necesidad de buenos informáticos, ofreció el tío Luis amablemente, aunque su fraseo dejaba claro que lo consideraba un trabajo de clase obrera. Estoy segura de que Carmen está haciendo lo mejor que puede con su formación, dijo Elena, logrando que las palabras de apoyo sonaran profundamente condescendientes. No todo el mundo está hecho para el liderazgo. Me mordí la lengua para no reír, pensando en el equipo de 300 desarrolladores que reportaban a mi organización y la junta ejecutiva que implementaba mi visión estratégica. En lugar de eso, asentí con aprecio ante el apoyo de Elena. El mercado para el talento técnico es bastante bueno en realidad, dije suavemente. Estoy cómoda. Cómoda está bien cuando eres joven, respondió mi padre. Pero eventualmente necesitas pensar en construir riqueza real, propiedades, inversiones, planes de pensiones. Hablando de propiedades, intervino Borja suavemente. Acabamos de cerrar la compra de una preciosa parcela en la Costa del Sol. Vamos a empezar a construir la casa de vacaciones esta primavera. Y así, la conversación volvió a los logros de aquellos que habían seguido el camino aprobado. Llegó el plato principal, solomillo de ternera perfectamente cocinado con verduras asadas. Comí en silencio, observando la dinámica familiar con el interés distante de un antropólogo. Elena dominaba la conversación, detallando los logros de sus hijos en su exclusivo colegio privado y su reciente victoria en un caso corporativo de alto perfil. Cada historia estaba elaborada para enfatizar su éxito mientras parecía humilde, una habilidad que había dominado tras años de práctica. El juez citó mi argumento en su sentencia, concluyó, aceptando los murmullos de aprecio con una sonrisa modesta. Pero basta de mis aburridos casos legales. Carmen, ponnos al día sobre tu vida. ¿Alguna novedad interesante? Todos los ojos se volvieron hacia mí expectantes. La trampa estaba puesta. Cualquier cosa significativa que pudiera compartir palidecería en comparación con lo que ya se había discutido. Cualquier cosa modesta confirmaría su evaluación de mi éxito limitado. El trabajo me mantiene ocupada, respondí. Pero disfruto lo que hago. ¿Y qué hay de tu vida personal?, presionó mi madre. ¿Algún alguien especial? No te estás haciendo más joven, querida. Elena miró a Borja con afecto. Tener una pareja que te apoye marca tanta diferencia para construir una vida exitosa. Borja ha sido fundamental en mi avance profesional, encargándose de tanto en casa cuando tengo casos grandes. Las conexiones correctas también importan, añadió mi padre. Borja presentó a Elena a los Martínez Bourdieu, lo que llevó a que su firma consiguiera su cuenta corporativa. El networking lo es todo para construir una carrera. Seguro que Carmen conoce gente interesante en el campo técnico, ofreció la prima Marta, intentando ser amable, pero fallando completamente. Mayormente otros informáticos, me imagino, dijo Elena con una pequeña risa. Aunque supongo que ese mundo tiene su propia versión del éxito. Estaban sirviendo el segundo vino de la noche, un Vega Sicilia único que mi padre comenzó a explicar en detalle. Lo reconocí de inmediato, habiendo añadido varias cajas a mi propia bodega el año pasado, pero mantuve una expresión de educada ignorancia mientras él educaba a la mesa. Este viñedo produce botellas muy limitadas, explicó. Su lista de espera para las asignaciones es bastante exclusiva. A medida que la cena avanzaba a través de sus cursos cuidadosamente orquestados, la conversación continuó su patrón predecible. Se compartieron logros, se soltaron nombres importantes y se hicieron comparaciones sutiles. A través de todo ello, mantuve mi papel como la hija fracasada, el miembro de la familia que había elegido un camino alternativo incomprensible y ahora estaba pagando el precio en estatus reducido y limitaciones financieras.
Pocos sabían que en menos de 24 horas todo cambiaría. El pensamiento me mantuvo sonriendo a través de cada insulto velado y expresión de preocupación sobre mi futuro. Mientras servían el postre, una elaborada creación de chocolate acompañada de frutos rojos y pan de oro, la conversación giró más directamente hacia las finanzas. Mi padre siempre había creído que hablar de dinero era apropiado entre familia, una filosofía que había permitido décadas de comparaciones sutiles. Borja y yo estamos considerando establecer fideicomisos para los niños, anunció Elena. Con las implicaciones fiscales actuales, tiene sentido comenzar la transferencia de patrimonio pronto. Una sabia decisión, asintió mi padre con aprobación. Empezamos los vuestros cuando nacisteis, aunque por supuesto Carmen accedió al suyo antes de tiempo para. ¿Qué fue de nuevo, querida? Esa aventura informática, que no funcionó. Esta fue una caracterización errónea deliberada. Nunca había tocado mi fondo fiduciario, que permanecía intacto, aunque modesto en comparación con lo que Elena había recibido a lo largo de los años, a través de varias adiciones que mis padres habían hecho para recompensar sus elecciones. En realidad, nunca usé el fideicomiso, corregí con calma. Quería construir algo por mis propios méritos. Elena se rió ligeramente. Sí, tu famosa independencia. Aunque sí recuerdo bien, esa independencia llevó a tiempos bastante magros. Mamá me dijo que estuviste comprando en supermercados de descuento durante bastante tiempo. Mi madre tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzada. Solo lo mencioné porque estaba preocupada, querida. No hay vergüenza en aceptar apoyo familiar durante periodos difíciles. Recuerdo esos días, continuó Elena, animándose con su tema. ¿No hubo un periodo en el que estuviste recibiendo ayudas públicas? El banco de alimentos era. La mesa se quedó momentáneamente en silencio. Incluso en esta familia, mencionar directamente las luchas financieras de alguien era cruzar una línea. Pero Elena siempre había sabido exactamente hasta dónde podía empujar manteniendo una negación plausible. Elena, murmuró mi madre en una protesta simbólica. ¿Qué? No estoy juzgando, respondió Elena con fingida inocencia. Mucha gente necesita ayuda a veces. Solo creo que es importante reconocer que elegir ciertos caminos conlleva consecuencias. Mi trabajo con la Fundación de Ayuda a la Infancia me ha mostrado lo rápido que las circunstancias financieras pueden deteriorarse sin una planificación adecuada. Borja asintió apoyándola. Las estadísticas sobre el emprendimiento fallido son bastante aleccionadoras. Más del 90% de las startups fracasan en los primeros 5 años. Sin respaldo familiar o capital personal significativo, los números son aún peores, por lo que siempre enfatizamos la importancia de tomar decisiones prudentes, añadió mi padre, mirándome directamente. La seguridad siempre debe ir antes que el riesgo. Bebí un sorbo lento de agua, considerando mi respuesta. Durante años, había dejado pasar comentarios como estos, sabiendo que un día la verdad saldría a la luz. Ahora, ese día estaba literalmente a horas de distancia. Una parte de mí quería terminar la farsa inmediatamente, sacar mi móvil y enseñarles la vista previa digital de la portada de Forbes de mañana. Pero una parte más profunda, la que había soportado años de su juicio, quería que se comprometieran completamente con su narrativa antes de que todo se derrumbara. Aprendí mucho durante esos tiempos difíciles, dije con cuidado. Estoy segura de que sí, respondió Elena, con un tono que goteaba condescendencia. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Qué? ¿10 años después? Todavía en el mismo trabajo, todavía de alquiler en lugar de comprar, todavía conduciendo ese mismo coche viejo. Algunas personas priorizan cosas diferentes. Intervino la prima Marta, tratando de disipar la tensión. Elena la ignoró. Solo estoy preocupada por tu futuro, Carmen. ¿Has empezado siquiera a ahorrar para la jubilación? ¿Tienes seguro médico privado a través de esa pequeña empresa? Estas son consideraciones importantes a nuestra edad. Elena, dijo Borja en voz baja, tal vez sintiendo que estaba presionando demasiado. Ella lo ignoró también. Quiero decir, ¿sigues usando ayudas sociales? Preguntó Elena con una pequeña risa que no llegó a sus ojos. Porque si las cosas siguen tan apretadas, podríamos ayudarte a encontrar un puesto más adecuado a tus calificaciones. Borja conoce varias empresas que necesitan personal administrativo. La habitación se quedó en silencio excepto por el suave tintineo de los cubiertos. Todos parecían incómodos,
pero nadie contradijo a Elena. Mi padre examinó su copa de vino con repentino interés. Mi madre se arregló la servilleta en su regazo. El tío Luis y su esposa intercambiaron miradas. Pensé en todos los momentos que habían llevado a las noches que había dormido en un colchón en el suelo de mi primera oficina, los inversores que me habían rechazado sin siquiera mirar mi prototipo, los primeros empleados que habían apostado por mi visión cuando apenas podíamos pagar las nóminas, el crecimiento gradual y difícilmente ganado de Visión Segura, de una apuesta desesperada a un líder global en ciberseguridad. Y de repente me sentí tranquila. Estas personas, con su estrecha definición de éxito y sus vidas cuidadosamente curadas, ya no tenían poder sobre mí. Su juicio se basaba en una ficción que yo había permitido continuar, y en cuestión de horas, esa ficción se evaporaría. Antes de que pudiera responder al comentario de Elena sobre las ayudas, Jaime apareció en la puerta con una formalidad inusual, incluso para él. «Disculpen la interrupción», dijo, su voz resonando claramente a través del comedor. «Ha llegado una entrega especial para la señorita Carmen». Todos los ojos se volvieron hacia él, luego hacia mí. Yo no había organizado ninguna entrega, y por un momento estaba genuinamente confundida. Jaime se hizo a un lado, y otro miembro del personal entró llevando una revista con la portada mirando hacia afuera de la mesa. El momento fue tan perfecto que parecía orquestado, aunque sabía que debía ser coincidencia. «Estaba marcado como urgente», explicó Jaime, su expresión sin revelar nada mientras el camarero se acercaba a mi asiento. El mensajero insistió en que se entregara inmediatamente. Cuando el camarero giró la revista para entregármela, la portada de Forbes se hizo visible para todos en la mesa. Mi foto profesional les devolvía la mirada junto al titular en negrita: «Conozca a la CEO multimillonaria más secreta de la tecnología». El silencio que siguió fue absoluto. Acepté la revista con manos firmes, agradeciendo al camarero como si recibir una copia adelantada de Forbes conmigo en la portada fuera algo cotidiano. Levantando la vista, examiné el cuadro congelado alrededor de la mesa. Cada rostro registraba la conmoción a su manera única. Mi padre estaba a medio sorbo cuando apareció la revista. Ahora estaba inmóvil, con la copa de vino aún levantada, su tez enrojeciendo mientras procesaba lo que estaba viendo. A su lado, la compostura perfectamente mantenida de mi madre se había roto, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos por la incredulidad. Elena tuvo la reacción más dramática. Todo el color había desaparecido de su cara, dejándola pálida de porcelana bajo su maquillaje perfecto. Sus ojos iban de la revista a mi cara y viceversa, como buscando evidencia de alguna elaborada broma pesada. Borja parecía igualmente aturdido, su habitual expresión de confianza reemplazada por una confusión total. El tío Luis fue el primero en romper el silencio, con una risa sobresaltada. «Dios santo, ¿es eso real?». Puse la revista sobre la mesa, permitiendo que la portada fuera completamente visible para todos. «Parece que la fecha de publicación se adelantó», dije con calma. «Se suponía que esto llegaría a los kioscos mañana por la mañana, pero tú eres». Mi madre luchó por formar una frase coherente, gesticulando impotentemente hacia la revista. Mi padre finalmente bajó su copa de vino, parte de su contenido habiéndose derramado sobre el mantel blanco durante su momento de conmoción congelada. «Carmen», dijo, su voz autoritaria, inusualmente incierta. «¿Qué está pasando exactamente?». Respiré hondo, saboreando este momento que había imaginado innumerables veces a lo largo de los años. «Soy la fundadora y CEO de Visión Segura. Lo he sido desde el principio. La misteriosa C. Ortega, sobre la que las revistas de tecnología han especulado durante años. Esa soy yo, Carmen Ortega. Pero esa empresa vale», comenzó Borja, su mente financiera calculando inmediatamente. «Según nuestra última valoración, algo más de 11.000 millones de euros. Terminé por él. El artículo estima mi patrimonio neto personal en 4.200 millones. Aunque eso es algo conservador». Elena emitió un pequeño sonido ahogado. La prima Marta jadeó audiblemente. Al otro lado de la mesa, las expresiones oscilaban desde el asombro a la incredulidad hasta los primeros destellos de recálculo. «¿Por qué mantendrías esto en secreto?», logró decir finalmente mi madre. «De tu propia familia». Era la pregunta que había anticipado, y sin embargo, escucharla en voz alta
me hizo darme cuenta de lo profundamente que habían fallado en comprenderme. Incluso ahora, la respuesta parecía tan obvia desde mi perspectiva que articularla era difícil. Cuando empecé Visión Segura, nadie en esta familia creyó en mí ni en mi visión. Dije simplemente, la decisión de permanecer anónima como CEO fue inicialmente una estrategia comercial. En una industria dominada por hombres, ser una fundadora joven creaba obstáculos innecesarios. Usar solo mi inicial y mantener la privacidad permitió que la empresa y nuestra tecnología fueran evaluadas solo por mérito. Pero después de tener éxito, presionó mi padre, su mente de negocios activándose. ¿Por qué continuar la farsa? Para entonces, el patrón estaba establecido con esta familia, respondí, mirando directamente a Elena. Cada Navidad, cada llamada telefónica, cada reunión familiar incluía recordatorios de cómo había fallado en cumplir las expectativas, cómo mi elección de dejar ICADE fue un error, cómo nunca lograría lo que Elena tenía. Después de un tiempo, se convirtió en un fascinante experimento social. ¿Cómo me trataríais todos si nunca supierais de mi éxito? Nos engañaste deliberadamente, dijo Elena, encontrando su voz por fin. Su tono contenía acusación, pero su expresión delataba emociones más profundas. Conmoción, vergüenza y algo que parecía sorprendentemente herida. Simplemente elegí no corregir vuestras suposiciones, repliqué. Suposiciones que estabais demasiado ansiosos por hacer, basándoos en indicadores superficiales como mi ropa o mi coche. Ni una sola vez en 10 años, nadie en esta mesa hizo preguntas significativas sobre mi trabajo o mostró interés genuino en mi vida. La brutal verdad de esta afirmación flotó en el aire. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, tal vez revisando una década de interacciones a través de esta nueva lente. Siempre apoyé tus intereses informáticos, protestó mi madre débilmente. Les dije a los García Obregón el mes pasado lo creativa que eras. Decirle a otra gente que era creativa no es lo mismo que apoyarme, mamá, respondí suavemente. Cuando necesitaba apoyo real, cuando estaba empezando y luchando, esta familia dejó claro que estaba sola. Podrías habernos dicho cuando las cosas cambiaron, argumentó mi padre, su tono sugiriendo que de alguna manera le había robado un orgullo legítimo. ¿Habría cambiado eso cómo me valorabais como persona? Pregunté, porque desde donde yo estoy, un hijo no debería necesitar convertirse en multimillonario para ganarse el respeto de sus padres. El peso de mis palabras se asentó sobre la mesa. Por quizás la primera vez en mi vida adulta, tenía la atención completa de toda mi familia. Nadie miraba el móvil, ni intercambiaba miradas de complicidad, ni esperaba a que terminara, para poder dirigir la conversación hacia logros más impresionantes. El tío Luis rompió la tensión con una carcajada. Bueno, me Aspen, nuestra Carmen, una magnate de la tecnología disfrazada, es lo mejor que he oído en años. Su genuina diversión pareció cambiar la atmósfera ligeramente. La prima Marta comenzó a acribillarme con preguntas sobre la empresa y lo que hacíamos realmente. Borja, siempre pragmático, recalibró visiblemente su evaluación de mí, su expresión mostrando ahora un interés agudo en lugar de desdén. Mis padres permanecieron aturdidos, mirando ocasionalmente la portada de la revista como para confirmar que no estaban imaginando cosas. Mi padre, entrenado para ver oportunidades en cada situación, parecía estar reescribiendo mentalmente la historia familiar, tal vez ya imaginando cómo les diría a sus amigos del club de campo que su hija era una multimillonaria hecha a sí misma. Solo Elena permaneció en silencio, su rostro una mezcla compleja de emociones. La hermana, que se había definido parcialmente a través de la comparación conmigo, ahora tenía que reconciliar una década de superioridad con esta nueva realidad. A medida que la conmoción inicial comenzó a disiparse, las preguntas se volvieron más específicas. ¿Qué hacía exactamente Visión Segura? ¿Cómo había mantenido mi anonimato? ¿Realmente valía miles de millones? Cada respuesta que proporcionaba parecía transformar aún más cómo me veían. Su comprensión revisada tomaba forma ante mis ojos. Por primera vez en mi vida adulta, no era Carmen la decepción. Era Carmen la exitosa, Carmen la poderosa, Carmen a la que valía la pena escuchar. La ironía de que hiciera falta una riqueza extrema para ganar este respeto básico no se me escapaba. Así que todos estos años, cuando pensábamos que estabas pasándolo mal, dijo mi madre lentamente,
En realidad estabas construyendo una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento de la historia, y viviendo modestamente por elección, no por necesidad, completé, y observando cuán diferente te trata la gente cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. La magnitud de lo que estaba diciendo pareció penetrar finalmente en la visión del mundo cuidadosamente construida de mis padres. Mi padre, siempre estratégico, fue el primero en intentar el control de daños. Bueno, esto es ciertamente inesperado, pero una noticia maravillosa, dijo, levantando su copa, por Carmen, cuyo éxito claramente ha superado todas nuestras expectativas. Siempre supimos que tenías potencial, querida. El intento transparente de reescribir la historia podría haber funcionado en otro momento. Pero esta noche, con la evidencia de su desdén de una década aún resonando en la sala, fracasó estrepitosamente. ¿De verdad?, pregunté en voz baja, porque recuerdo claramente que me dijeron que había tirado mi vida por la borda, que nunca llegaría a nada sin las credenciales y conexiones correctas, que mi trabajo era solo jugar con ordenadores. Mi padre bajó su copa, poco acostumbrado a que desafiaran sus narrativas revisadas. Tal vez nos equivocamos en algunas cosas, concedió mi madre con cuidado, pero solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo que pensabais que era lo mejor?, corregí, basado en una definición muy estrecha del éxito. Supongo que debes haber disfrutado viéndonos subestimarte todos estos años, habló Elena finalmente, su voz tensa con emociones complejas. Un engaño bastante elaborado. Ahí estaba. El intento de convertirme en la villana de esta historia, de enmarcar mi privacidad como manipulación en lugar de autoprotección. Pero antes de que pudiera responder, un defensor improbable habló. Elena, dijo Borja bruscamente, creo que todos haríamos bien en reflexionar sobre cómo hemos tratado a Carmen antes de cuestionar sus decisiones. Elena miró a su marido en estado de shock. Borja nunca la había contradicho públicamente antes. La alianza entre ellos siempre había sido perfecta, su frente unido, parte de su imagen perfecta. Esta pequeña grieta reveló lo rápido que podían cambiar las dinámicas de poder. Nunca pretendí esto como una especie de venganza, dije honestamente. Inicialmente, mantuve mi éxito en privado porque no quería que cambiara la forma en que la gente me trataba. Quería relaciones basadas en quién soy, no en lo que tengo. Pero con el tiempo, se hizo evidente que esta familia ya había decidido quién era yo, y ningún éxito ordinario cambiaría esa percepción. Entonces, ¿esperaste hasta estar en la portada de Forbes?, preguntó Elena, con un toque de su habitual agudeza regresando. Acepté la entrevista de Forbes porque era el momento, expliqué. Visión Segura lanza un nuevo producto de seguridad para consumidores el próximo mes que podría ayudar a millones de personas a proteger sus datos personales. La publicidad sirve a la misión de la empresa. La coincidencia con la cena de esta noche fue casualidad, aunque no puedo negar la justicia poética. Al otro lado de la mesa, podía ver los engranajes girando mientras cada miembro de la familia procesaba lo que esta revelación significaba para ellos personalmente. Mi padre probablemente estaba calculando posibles conexiones comerciales. Mi madre probablemente se imaginaba contándoselo a sus amigas. Elena estaba reevaluando nuestra competencia de toda la vida. Borja estaba considerando oportunidades de inversión. Ninguno de ellos, noté con una mezcla de tristeza y resignación, parecía estar pensando en mí como persona más que como un activo. Algunas cosas, parecía, ni siquiera miles de millones de euros podían cambiar. A medida que el shock inicial comenzó a desaparecer, las reacciones familiares se diversificaron. Jaime dirigió discretamente a los camareros para traer café y licores. El servicio de cena normal continuaba alrededor de nuestra extraordinaria conversación, como si revelar CEOs tecnológicas ricas en la mesa de la familia Ortega fuera algo de cada noche. Simplemente no puedo creer que nos ocultaras esto durante tanto tiempo, repitió mi madre sacudiendo la cabeza. Todas esas cenas de Navidad, esas reuniones familiares. ¿Te divertía vernos preocupados por tu futuro? No se trataba de diversión, mamá, respondí uniformemente. Y no recuerdo mucha preocupación genuina, mayormente juicios y comparaciones. Solo presionábamos porque nos importabas, insistió. ¿Ah, sí?, pregunté. Porque hay una diferencia entre preocuparse por el bienestar de alguien y preocuparse por cómo sus elecciones se reflejan en ti.
Mi padre, siempre pragmático, ya estaba pasando de los aspectos emocionales de la revelación. Deberíamos discutir cómo manejar la publicidad, dijo, entrando en modo negocios. La familia se asociará con tu éxito. Habrá un mayor escrutinio, solicitudes de entrevistas. Tengo un equipo completo de relaciones públicas gestionando el lanzamiento, le aseguré. Están preparados para el ángulo familiar. Nadie os pillará desprevenidos con preguntas. Tu equipo debería coordinarse con los contactos de prensa de Borja, intervino Elena, recuperando rápidamente la compostura. Tiene excelentes relaciones con Expansión y 5 días que podrían proporcionar una cobertura favorable. Y ahí estaba, el giro que había anticipado. Ahora que mi éxito estaba establecido, intentarían asociarse con él para reclamar retroactivamente algún papel en mis logros. La narrativa cambiaría de Carmen la decepción a Carmen, la historia de éxito familiar, con una cuidadosa edición de los años intermedios. Siempre he creído en tu inteligencia, continuó Elena, su tono repentinamente cálido y fraternal. ¿Recuerdas cómo solía ayudarte con tus proyectos de ciencias? Siempre le dije a mamá que tenías una mente técnica. El revisionismo descarado era casi impresionante en su audacia. Elena nunca me había ayudado con mis proyectos. Apenas había reconocido mis logros académicos, centrándose en cambio en lo que ella consideraba mis fracasos sociales. «Qué raro», respondí. «Recuerdo que me dijiste que los ordenadores eran para personas que no podían manejar la interacción humana real durante la cena de Nochebuena de 2019, creo». Elena se sonrojó ligeramente. «Bueno, tal vez fui un poco dura a veces, pero eso es lo que hacen las hermanas, empujarse mutuamente para ser mejores. Eso es lo que estabas haciendo cuando les decías a tus amigos que yo estaba básicamente desempleada o cuando hacías esos comentarios sobre los bancos de alimentos. Empujarme a ser mejor». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Borja se aclaró la garganta. «Creo que lo que Elena quiere decir es que las dinámicas familiares son complicadas», ofreció diplomáticamente. «Pero ahora podemos avanzar con un nuevo entendimiento». «Un nuevo entendimiento», repetí pensativamente. Es una forma interesante de decirlo, porque desde donde yo estoy sentada, nada sobre mí ha cambiado realmente esta noche. Soy la misma persona que era cuando llegué a cenar. Lo único que es diferente es vuestra percepción de mi valor». «Eso no es justo, Carmen», protestó mi padre. «¿Cómo se supone que íbamos a saber de tu éxito si nos lo ocultaste deliberadamente?» «No se suponía que supierais de mi cuenta bancaria», aclaré. «Pero podríais haberme conocido como persona. Mis valores, mis pasiones, el trabajo que da sentido a mi vida. Ninguno de vosotros preguntó nunca». Mi madre parecía genuinamente confundida. «Preguntábamos por tu trabajo todo el tiempo. Preguntabais qué puesto tenía y si me habían ascendido», corregí. «Nunca preguntasteis qué significaba mi trabajo para mí, qué problemas estaba resolviendo, qué impacto esperaba tener en el mundo». La distinción parecía dejarla perpleja de verdad, lo que me decía todo sobre el abismo entre nuestras visiones del mundo. «Bueno, estamos preguntando ahora», dijo el tío Luis amablemente. «Cuéntanos sobre esa empresa de seguridad tuya. ¿Qué hace exactamente?». Fue la primera pregunta genuina que alguien había hecho sobre mi trabajo en sí mismo, en lugar de sus implicaciones financieras. Sentí una repentina oleada de aprecio por mi tío, que siempre había sido el miembro más directo de la familia. «Desarrollamos sistemas de inteligencia artificial que predicen y previenen ciberataques», expliqué, animándome con mi tema. «Nuestra tecnología protege desde sistemas bancarios hasta redes hospitalarias e infraestructuras gubernamentales. Solo el año pasado, prevenimos ataques que podrían haber comprometido los datos personales de más de 300 millones de personas». Mientras hablaba sobre la sustancia real de mi trabajo, noté una clara división en las reacciones alrededor de la mesa. Mi tío y la prima Marta escuchaban con interés genuino. Borja prestaba mucha atención, probablemente evaluando ángulos de inversión potenciales. Pero mis padres y Elena parecían impacientes con los detalles técnicos, más preocupados por las implicaciones de estatus que por la innovación real. «Y esto te ha hecho multimillonaria», interrumpió mi padre, volviendo al aspecto financiero. «Extraordinario. Deberíamos discutir tu estrategia de inversión. Tengo algunas conexiones en Goldman Sachs que podrían ayudar a diversificar tus participaciones. Mi equipo financiero tiene las cosas bien controladas, gracias», respondí. «Pero el consejo de la familia es diferente», insistió.
Necesitas gente en la que puedas confiar. La ironía de esta afirmación flotó en el aire. La confianza requería ser ganada. Y esta familia me había mostrado repetidamente que su evaluación de mi valía estaba condicionada a marcadores externos de éxito. Hablando de familia, dijo Elena, cambiando de táctica suavemente. Tendrás que venir a visitarnos a Madrid pronto. A los niños les encantaría pasar tiempo con su tía exitosa. Están en edades tan impresionables, y tener modelos femeninos fuertes es muy importante. Estos eran los mismos sobrinos con los que ella había limitado previamente mi contacto, explicando a otros dentro de mi oído que la tía Carmen todavía está organizando su vida, como si mis elecciones pudieran contaminar de alguna manera a sus hijos perfectos. Eso sería agradable, dije neutralmente, aunque ambas sabíamos que la dinámica había cambiado fundamentalmente. Ya no era el cuento con moraleja, sino la historia de éxito que querrían reclamar. Quizás podrías hablar en su colegio, sugirió Elena. Tienen un programa maravilloso de orientación profesional. Revisaré mi agenda, respondí, sabiendo que ahora estaba reservada durante meses con apariciones en medios, reuniones de inversores y lanzamientos de productos. A lo largo de esta conversación, mi madre había estado inusualmente callada, estudiándome con una expresión que no podía interpretar del todo. Finalmente, habló. Simplemente, no entiendo por qué sentiste que no podías decírnoslo, dijo. Y por primera vez esa noche, escuché dolor genuino bajo la fachada social. Somos tus padres, siempre hemos querido tu felicidad. Este momento de vulnerabilidad me pilló desprevenida. En todos mis escenarios imaginados de esta revelación, había anticipado actitud defensiva, intentos de reescribir la historia y giros rápidos para capitalizar mi éxito. No me había preparado para la posibilidad de sentimientos heridos genuinos. Creo que tenemos definiciones diferentes de felicidad, dije con cuidado. Queríais que siguiera un camino que os hiciera sentir orgullosos entre vuestro círculo social. Yo necesitaba construir algo significativo bajo mis propios términos. ¿Y no habríamos estado orgullosos de esto?, preguntó mi padre, señalando la revista. ¿Me habríais apoyado para llegar ahí?, repliqué. Cuando dormía en un colchón en el suelo de mi oficina, cuando vivía de fideos baratos y trabajaba 20 horas al día, cuando el 90% de empresas similares fracasan. ¿O me habríais presionado para rendirme, para tomar el trabajo corporativo seguro, para volver al redil? Su silencio fue respuesta suficiente. La verdad es, continué, esta familia siempre ha medido el valor de una manera muy específica. Los colegios correctos, la carrera correcta, las conexiones correctas, la dirección correcta. Elegí un camino diferente y esa elección fue tratada como un fracaso personal en lugar de una alternativa legítima. Eso no es cierto, protestó Elena, pero su objeción carecía de convicción. ¿No lo es?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta mesa expresó interés genuino en mi trabajo antes de conocer su resultado financiero? ¿Cuándo fue la última vez que mis elecciones fueron respetadas en lugar de toleradas? ¿Cuándo fue la última vez que fui juzgada por quién soy en lugar de por lo que tengo? Las preguntas flotaban en el aire, incómodas pero necesarias. Por quizás la primera vez, estaba diciendo mi verdad sin filtrarla a través de la necesidad de aprobación. Creo, dijo mi madre lentamente, que podemos habernos equivocado en algunas cosas. Viniendo de Leonor Ortega, esta admisión calificada no tenía precedentes. Mi madre había construido su identidad en torno a tener razón en todos los asuntos de importancia social. Aprecio eso, dije, suavizándome ligeramente, y espero que esto pueda ser un punto de inflexión para cómo nos relacionamos entre nosotros. Pero eso requerirá un cambio real, no solo un ajuste basado en mi cuenta bancaria. Elena, nunca cómoda con los momentos emocionales genuinos, dirigió rápidamente la conversación a un terreno más seguro. Entonces, ¿te mudarás ahora? ¿Mejorarás tu estilo de vida? Conozco a un agente inmobiliario maravilloso que se especializa en propiedades de lujo. Me gusta mi casa, respondí simplemente, y mi coche funciona perfectamente bien. Mis elecciones de estilo de vida no son sobre limitaciones financieras, son sobre valores personales. Este concepto parecía dejarla perpleja de verdad. En el mundo de Elena, la riqueza existía para ser mostrada a través de la dirección correcta, el coche correcto, los colegios correctos,
La idea de que alguien pudiera elegir la modestia a pesar de tener vastos recursos no le cuadraba. Pero seguramente harás algunos cambios, presionó. Tal vez una casa de vacaciones o al menos algo de ropa nueva. Bajé la mirada a mi sencilla blusa negra. ¿Qué tiene de malo mi ropa? Nada, reculó rápidamente. Es solo que no es lo que alguien en tu posición suele llevar. ¿Y qué posición es esa exactamente?, pregunté, aunque sabía perfectamente lo que quería decir. Una CEO, una multimillonaria, dijo. La última palabra todavía sonaba extraña en referencia a mí. La libertad de la riqueza, le dije, es poder decidir por ti misma cómo se ve el éxito en lugar de actuar para los demás. Mientras se servía el café y la noche comenzaba a terminar, la conversación se fracturó en discusiones más pequeñas. Borja me acorraló sobre oportunidades de inversión potenciales. Mi padre hizo sugerencias apenas veladas sobre negocios familiares que podrían beneficiarse de mis recursos. La prima Marta hizo preguntas genuinamente interesantes sobre las mujeres en la tecnología. A través de todo ello, mantuve un centro tranquilo, sin rechazar a mi familia por completo ni permitir ser absorbida en su narrativa revisada. La verdad era que estas relaciones eran complejas, con capas de historia que no podían borrarse con una sola revelación, por dramática que fuera. Elena se acercó cuando me preparaba para irme, su expresión inusualmente incierta. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja, lejos de los demás. Algunos de mis comentarios a lo largo de los años han sido desagradables. Era quizás lo más cercano a una contrición genuina que había escuchado de mi hermana, aunque se quedó muy corta en reconocer el patrón completo de comportamiento. «Gracias por decir eso», respondí, eligiendo no ponérselo fácil aceptando inmediatamente. «Espero que podamos empezar de cero», continuó. «Siempre he admirado tu independencia, ¿sabes? Incluso si no siempre entendí tus elecciones». La revisión de la historia era sutil pero inconfundible. Elena nunca había admirado mi independencia. La había condenado, ridiculizado y usado como evidencia de mi fracaso para entender cómo funcionaba realmente el mundo. «Me gustaría una mejor relación», dije honestamente, «pero tendría que basarse en quiénes somos realmente, no en quienes fingimos ser por las apariencias». Ella asintió, aunque no estaba totalmente convencida de que entendiera lo que quería decir. Para Elena, la apariencia y la realidad habían estado entrelazadas tanto tiempo que separarlas podría ser genuinamente difícil. Mientras Jaime me ayudaba con mi abrigo, mi madre se acercó para una última palabra. «¿Vendrás al brunch del domingo la semana que viene?», preguntó. «Tenemos tanto de qué ponernos al día». La invitación era nueva. El brunch del domingo había estado reservado durante mucho tiempo para Elena y su familia, una tradición en la que rara vez me incluían. «Revisaré mi agenda», prometí, sin comprometerme, pero sin rechazar tampoco. Mientras me preparaba para irme, me di cuenta de que, aunque la noche se había desarrollado en gran medida como había anticipado, las secuelas serían más complicadas de lo que había imaginado. «El dinero lo cambia todo», dice el dicho. Y esta noche había demostrado que era cierto de maneras tanto esperadas como sorprendentes. Caminando hacia mi coche ordinario en la rotonda de entrada, viendo ahora el contraste a través de sus ojos, me pregunté si la verdadera comprensión familiar era posible o si estábamos destinados a permanecer separados por valores fundamentalmente diferentes independientemente del estatus financiero. La revelación había sido satisfactoria, pero la verdadera prueba sería lo que sucediera a continuación. Cuando el shock desapareciera y todos tuviéramos que decidir qué tipo de relación queríamos en adelante, con todas las pretensiones finalmente despojadas. 3 meses después de la dramática revelación de Forbes, estaba sentada en una elegante sala de conferencias con vistas al horizonte de Málaga, ultimando los detalles para el primer ciclo de becas de la Fundación Visión Segura. La fundación, dotada con 200 millones de euros de mis fondos personales, proporcionaría apoyo a emprendedores tecnológicos prometedores de entornos desfavorecidos, con un enfoque particular en aquellos que, como yo, habían enfrentado obstáculos significativos en su viaje. El portal de solicitudes se activa el próximo martes, confirmó mi directora de la fundación, Raquel, mientras revisaba nuestro cronograma. La nota de prensa está programada para el lunes por la mañana. Ya hemos recibido interés informal de más de 300 solicitantes potenciales. Excelente, asentí, escaneando los criterios finalizados.
¿Y el programa de mentoría? 20 líderes de la industria confirmados, incluyendo 7 mujeres en puestos de liderazgo tecnológico. Cada becario será emparejado con un mentor cuya experiencia se alinee con el enfoque de su proyecto. La fundación representaba todo lo que yo había deseado al comenzar mi propia empresa. Apoyo financiero sin ataduras familiares, mentoría de personas que entendían los desafíos técnicos, conexión a redes que habían estado cerradas para mí como fundadora sin el apellido o el entorno correcto. Mi móvil vibró con un mensaje de texto de mi madre, confirmando el brunch del domingo 11A. Elena y la familia se unirán. Con ganas de verte. La relación con mi familia había evolucionado de maneras inesperadas desde la noche de la revelación. Las reacciones iniciales, una mezcla de shock, oportunismo e historia revisionista, habían dado paso gradualmente a algo más matizado a medida que la realidad de mi éxito se asentaba. Mi padre, tras varios intentos de insertarse en mis asuntos financieros, había aceptado finalmente mis límites con respeto a regañadientes. Habíamos encontrado un terreno común discutiendo estrategia empresarial en términos generales, y aunque todavía sugería ocasionalmente oportunidades que beneficiarían a la familia, ya no presumía de dirigir mis decisiones. Mi madre había hecho el esfuerzo más genuino por reconstruir nuestra relación. Sus llamadas semanales ahora incluían preguntas sobre mi trabajo real en lugar de solo mi vida social. Y aunque todavía no entendía completamente mi tecnología, había dejado de descartarla como un simple hobby informático. Pasos pequeños, pero significativos. Elena había sido el caso más complejo. Tras su disculpa inicial, había oscilado entre el resentimiento competitivo y los intentos de asociarse con mi éxito. Nuestra relación seguía siendo tensa, pero había encontrado un nuevo equilibrio basado en el reconocimiento mutuo de patrones pasados y pasos tentativos hacia algo más saludable. Había establecido límites claros con todos ellos. Los brunch de los domingos eran ahora un compromiso regular, pero no semanal. Asistía a reuniones familiares bajo mis propios términos. Ya no me sentía obligada a absorber juicios o críticas. Lo más importante, había dejado claro que, si bien estaba abierta a reconstruir relaciones, no usaría mis recursos para elevar a miembros de la familia que me habían despreciado durante mis años de lucha. El artículo de Forbes había abierto puertas que no había anticipado. Como una de las pocas mujeres multimillonarias en tecnología y una con una historia inusual, me habían invitado a hablar en conferencias, universidades y eventos de la industria. Tras una década de anonimato deliberado, salir a la luz pública había sido un ajuste, pero uno que me permitía abogar por cambios en los que creía, particularmente en torno a la diversidad en el liderazgo tecnológico. Raquel se aclaró la garganta, devolviendo mi atención a la reunión. Hay un tema más por hoy. El Consejo pregunta sobre tu decisión con respecto a la oferta de adquisición de Global Tech. Global Tech, uno de los mayores conglomerados tecnológicos del mundo, había contactado recientemente a Visión Segura con una oferta que habría llenado titulares. 18.000 millones de euros, casi el doble de nuestra valoración actual. Los asesores financieros habían recomendado encarecidamente aceptar, pero yo tenía reservas sobre la dirección de la empresa bajo su propiedad. Mi respuesta sigue siendo no, dije con firmeza. Nuestra misión es demasiado importante para comprometerla. Seguiremos siendo independientes y enfocados en la seguridad como un derecho humano, no solo un servicio premium para quienes pueden permitírselo. Raquel asintió, sin sorprenderse. Transmitiré eso al Consejo. Tu participación de control hace que sea tu decisión en última instancia. Al concluir la reunión, caminé hacia la ventana con vistas a la ciudad donde había comenzado mi viaje. La emprendedora luchadora, durmiendo en el suelo de una oficina, parecía a la vez una vida atrás y solo ayer. La riqueza, el reconocimiento, la influencia, todo ello era valioso principalmente como herramientas para crear el cambio que quería ver en el mundo. Mi móvil vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Elena. Borja y yo estamos considerando invertir en una startup tecnológica. Agradecería tus opiniones si tienes tiempo. Sonreí levemente ante el mensaje. Representaba tanto progreso como problemas persistentes. Por un lado, Elena estaba reconociendo mi experiencia y buscando mi opinión. Por otro, todavía había un elemento de querer acceso a lo que yo tenía,
de intentar replicar mi éxito ahora que estaba verificado por validación externa. Escribí de vuelta, encantada de revisar su plan de negocios. Envía los detalles y haré tiempo la semana que viene. Pasos pequeños, progreso imperfecto. Las relaciones reales se construían de esta manera, no a través de revelaciones dramáticas o transformaciones instantáneas. Más tarde esa noche, conduje mi coche todavía modesto, que conservaba más por apego que por frugalidad ahora, a un centro de formación profesional local, donde había estado asesorando a un grupo de estudiantes prometedores en ciberseguridad. Ninguno de ellos tenía las ventajas de mi vida temprana, los colegios privados o las conexiones familiares, pero todos tenían la determinación y el talento bruto que importaban más. Mientras los veía trabajar en un problema de seguridad complejo, colaborando y desafiando las suposiciones de los demás, sentí una sensación de propósito más profunda que cualquier validación que Forbes o mi familia pudieran proporcionar. Esto, en última instancia, era el éxito. Usar lo que había construido para crear oportunidades para otros, para multiplicar el potencial en lugar de simplemente acumular recursos. El viaje desde las ayudas sociales hasta la portada de Forbes me había enseñado lecciones que ninguna educación en una universidad de élite podría haber proporcionado. El valor de la confianza en uno mismo, cuando nadie más ve tu visión. La importancia de definir el éxito bajo tus propios términos. La revelación de que la aprobación familiar, aunque deseada, no es necesaria para alcanzar tus sueños. Y quizás, lo más importante, que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en el impacto que creas y las vidas que tocas. Mi móvil vibró una vez más. Una notificación de mi asistente. Recordatorio. Llamada de inversores mañana, 9 a.m. Sobre el lanzamiento del producto de consumo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de construir algo significativo. La portada de Forbes ya era noticia de ayer. El comentario sobre el banco de alimentos. Un recuerdo que se desvanecía. Lo que quedaba era el trabajo, el propósito, el continuo viaje hacia adelante. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tu verdadero valor fue finalmente reconocido por personas que te habían subestimado? O tal vez has estado en el otro lado, dándote cuenta demasiado tarde de que juzgaste mal a alguien importante en tu vida. Comparte tu historia en los comentarios de abajo. A veces, el éxito más dulce es demostrar que se equivocaban a aquellos que nunca creyeron en ti. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que las opiniones de otras personas no determinan tu valía. Gracias por escuchar y recuerda, la mejor venganza no es solo el éxito, sino el éxito bajo tus propios y auténticos términos.